Hola, querido. El estudio de esta semana tiene que ver con la manera como podemos transmitir valores, principios, en fin, enseñar los principios de nuestra fe a la generación que viene atrás de nosotros. Vivimos en un mundo heterogéneo, de constantes cambios. Antes se decía que la cultura de un pueblo cambiaba de una generación para otra, o sea, 25 años más o menos. Sin embargo, hoy, con lo vertiginoso que se ha vuelto el mundo y con la influencia de las redes sociales, la cultura de un pueblo cambia en mucho menos tiempo que eso. Por otro lado, el mundo se ha vuelto pequeño gracias a la globalización. Si una costumbre surge, por ejemplo, en cualquier parte del mundo y cae en el agrado del pueblo, esa costumbre se esparce por el mundo todo en un segundo. Esos son los tiempos en los que vivimos y lamentablemente no es fácil conservar los principios y valores cristianos en un mundo cada vez más secular, más egocéntrico, más irreverente. Antes de seguir adelante necesitamos saber lo que es la cultura de un pueblo. Mira, la cultura es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento que une a un grupo social y que les da a los individuos el sentimiento de pertenecer a ese grupo. Pero las culturas en general no son homogéneas. Dentro de cada cultura hay grupos que podríamos llamar de subculturas, que forman parte de la diversidad interna de cada cultura y que atiende a los intereses, doctrinas, normas y ritos que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. Un ejemplo: dentro de la cultura que domina al mundo en nuestros días estamos nosotros como iglesia, predicando valores bíblicos, principios que encontramos en la enseñanza de la palabra de Dios, pero predicando todo eso en un mundo donde la Biblia pareciera que ya no tiene más valor. Ahora, esa es la lucha que los padres tienen en los hogares. Cómo educar hijos que conserven la fe, los principios, los valores bíblicos en un mundo donde los valores se colocan cada vez más de cabeza para abajo. Solo un ejemplo. Hoy, la juventud de nuestros días, bombardeada por la cultura, por la televisión, el cinema, los libros, lo que se comenta en las universidades, en fin. Hoy, la juventud no entiende cómo es que no se puede practicar sexo sin estar casado. Porque ellos dicen, eso era para antes, para los abuelos, hoy la cultura ha cambiado. Sí, la cultura ha cambiado, pero los valores no cambian. Y entonces los padres cristianos se ven afligidos de cómo hacer que los hijos conserven valores y principios en un mundo donde la cultura cambia y cambia para mal. Pues entonces vamos a ver cómo hacer esto. La iglesia primitiva nos enseña una lección de cómo enseñar principios en medio de una cultura diferente. Tú sabes que los judíos tenían problemas porque ellos predicaban el evangelio, los judíos cristianos me refiero, porque los primeros cristianos eran judíos que habían convertido al cristianismo. Ellos tenían problemas porque el público al cual tenían que evangelizar era un público gentil. La cultura de esa gente era gentil, mientras que la cultura de los primeros cristianos era judía. Entonces, ¿cómo enseñar los principios sin confundir con la cultura? Y había un grupo de hermanos cristianos que, queriendo evangelizar a los gentiles, les querían imponer su cultura judía. Entonces la iglesia tuvo que reunirse. El evangelio estaba siendo predicado a un mundo mayormente gentil, y los judíos que se habían convertido al cristianismo no sabían distinguir lo que era cultura y principio. E intentando enseñar principios, caían en el error de querer imponer su cultura. Pero el Espíritu inspiró a aquellos hombres a tomar una sabia decisión que está registrada en Hechos 15, 19 y 20. ¿Qué es lo que dice ahí? Pablo dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En otras palabras, los primeros cristianos decidieron que podía cambiar lo que no era principio, pero los principios eran permanentes. Esto es,
justamente lo que necesitamos aprender hoy. Si deseamos educar a nuestros hijos con valores cristianos, tenemos que saber diferenciar lo que es principio y lo que es costumbre. Por ejemplo, la liturgia que seguimos en el culto divino, ¿verdad? ¿Eso es cultura o principio? Presentar a todas las personas que van a la plataforma, este es fulano de tal, el otro es fulano de tal, ¿eso es cultura o es principio? Que las diaconisas se vistan de negro con un pañuelo rojo en el cuello allá en la puerta, ¿eso es cultura o es principio? Ahora, mira, si queremos imponer a nuestros hijos nuestra cultura de generaciones anteriores, en vez de enseñarles nuestros principios, ahí corremos el riesgo de perderlos. Y necesitamos sabiduría divina para saber distinguir lo que es cultura de lo que es principio. ¿Qué son principios? Pues los eternos principios de la santa ley de Dios. Y todo lo demás puede ser costumbre, puede ser fruto de lo que la tradición enseñó para la generación de aquellos tiempos. Y eso cambia constantemente. Pero los principios son eternos, los valores, esos pasan generación, pasan país, pasan geografía, ¿no? Los valores y principios son eternos. Vamos a la segunda parte. Aquí hablaremos del poder de la cultura en la familia. En la Biblia encontramos muchos casos de cómo la cultura influyó en la vida de los hijos de Dios. Porque nosotros estamos viviendo en estos tiempos y querramos o no nos contagiamos de la cultura de afuera. Sara, por ejemplo, permitió que su criada Agar tuviera un hijo con Abraham, porque esa era la cultura de sus días, pero era la cultura de la gente de afuera y sin embargo esa cultura se metió al pueblo de Dios y Sara permitió eso y de ahí nació Ismael. Otro caso, cuando Jacob regresó a su tierra, percibió que la cultura del pueblo donde había vivido, que era un pueblo pagano, había influido en su familia, que cargaba ídolos de dioses paganos. Quiere decir, ellos habían vivido una cultura pagana y la cultura se había metido ahí. Pero no solo la cultura, sino esa cultura atentaba contra principios y valores que la Biblia enseña, porque la Biblia habla contra los ídolos y sin embargo los ídolos estaban metidos en la familia Jacob. Son muchos los casos de hijos e hijas de Dios que fueron contagiados con la cultura que los rodeaba y de esa manera contaminaron su fe. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestros hijos que están viviendo en medio de una cultura contaminada por el pecado? Leamos Génesis 18:19. Dice, porque yo sé, y aquí se está hablando de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sabes, querido? Dios habló esto refiriéndose a Abraham. Tú puedes tomar este texto y querer imponer sobre tus hijos la manera como se adoraba a Dios en tu tiempo o la manera de vestir de tu tiempo, pero el estilo de la ropa, ¿es principio o es costumbre? ¿Es cultura o es principio? Hay principios dentro de la vestimenta y uno de esos principios es que la ropa es para cubrir el cuerpo, no para mostrarlo. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando del estilo de la ropa. Es el estilo de nuestros padres y abuelos lo que debemos querer imponer a nuestros hijos sobre el argumento de no querer que el mundo entre a la iglesia. Cuidado, querido. Volvamos al texto que leímos, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Cuál es el camino de Jehová? Cuando Jesús estuvo en esta tierra dijo, yo soy el camino. Ahora, si Jesús es el camino, ¿en qué consiste enseñar a nuestros hijos a andar en el camino o a guardar el camino? Esto es vital y esto tiene que hacernos pensar con seriedad. Nuestro deber como padres es enseñar a nuestros hijos a caminar con Jesús en una experiencia diaria de comunión. Eso es enseñarles a andar en el camino. Y no hay comunión sin el estudio diario de la palabra de Dios, sin la oración permanente en todo tiempo y sin hacer otro discípulo. Y para los jóvenes es tan fácil hacer amigos. Entonces, ¿cómo no sería fácil hacer nuevos discípulos para Cristo?
Ahora, si logramos enseñar a nuestros hijos a andar con Cristo, sabremos o habremos logrado que ellos también sean leales a Jesús y se mantengan inmunes a la cultura dominante de nuestros días. En la tercera parte de este estudio veremos que los cambios en la vida de una familia pueden ser factores favorables para que la cultura que rodea al cristiano ingrese en el seno de la familia con más facilidad. En el caso de Abraham, por ejemplo, salir de su tierra rumbo a la tierra que Dios le mostró involucró un cambio radical. Lejos de su gente, Abraham y su sobrino Lot tuvieron que aprender a convivir juntos. Hubo un momento en que los pastores de ambos empezaron a discutir, a pelear, y ellos tuvieron que separarse. Lot se instaló entonces en la llanura de la ciudad y permitió que la cultura que lo rodeaba influyera en su familia. Abraham, sin embargo, logró encaminar a sus hijos en los caminos del Señor. Pero ahí vemos cómo el salir de su tierra para otra tierra, claro, llega a la nueva tierra, busca amigos, porque nadie ha nacido para vivir solo, busca amigos, y la cultura del ambiente que lo rodea comienza a contagiar a la familia por causa del cambio. En el caso de Esther, que es otro caso que se menciona en la lección de esta semana, Esther había quedado huérfana. Su tío Mardoqueo la continuó cuidando hasta que el rey la llevó a su palacio y se casó con ella. Sin embargo, Esther no se dejó, al contrario de Lot, Esther no se dejó contaminar por la cultura que la rodeaba, y hoy la podemos recordar como una heroína de la fe. Lo mismo sucedió con Sadrac, Mesac y Abednego, jóvenes hebreos que dejaron su tierra durante el exilio, pero en la nueva cultura supieron conservarse fieles a Dios y a sus principios. Quiere decir, los cambios, los incidentes traumáticos de la vida, las nuevas situaciones que la vida nos presenta, no son argumentos para acomodarnos a la cultura que nos rodea. Es posible ser fieles a Dios cuando fuimos enseñados a vivir en función de Dios y no simplemente de tradiciones y costumbres. La iglesia tiene un lugar en la vida de los cristianos, pero la iglesia no puede sustituir al Señor Jesucristo. Jesús y su iglesia son uno solo, porque Jesús es la cabeza, su iglesia es el cuerpo. Pero cuando tú enseñas a tus hijos, es que la iglesia, pero tenemos que defender a la iglesia, luchar por la iglesia, pero te olvidas de enseñar a amar a Jesús, que es la cabeza, a vivir en función de Jesús. Oh, querido, la iglesia no ve a tu hijo todo el tiempo, pero Jesús lo ve todo el tiempo. Entonces, enséñale a ser leal a Jesús, a amar a Jesús, y en consecuencia será fiel a la iglesia. En la cuarta parte de este estudio veremos que no es posible querer que la generación presente haga las cosas como la generación pasada las hacía. Los tiempos cambian, la cultura cambia, pero ya dije, los principios son eternos. Eso necesita estar bien claro en la mente de todos. Los estudios sobre cómo se transmiten a las generaciones futuras los valores y las creencias en organizaciones como las iglesias muestran que los fundadores de una iglesia, como vamos a decir la iglesia adventista, los fundadores, esos eran hombres y mujeres comprometidos con las creencias. Al fin de cuentas, fueron ellos los primeros que defendieron esos principios de fe. Pero en una o dos generaciones, y miren qué generación hoy día estamos en materia de historia, porque la primera generación de adventistas fue el año 1863 y hoy día estamos en 2019. Y los estudios dicen que en 2 generaciones muchos ya empiezan a perder de vista los principios, se olvidan de los valores. Quizás estén de acuerdo con la organización, pero generalmente por costumbre. En las generaciones posteriores, la cultura influye mucho en el comportamiento. La pasión de los fundadores se diluye. Eso fue lo que sucedió con Israel en el pasado. Jueces 2, 7 al 10 dice lo siguiente, voy a leer. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años,
y lo sepultaron en su heredad en Timat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué cosa? Se levantó otra generación que ya no conocía la historia. Entonces, delante de esta realidad, ¿cómo hacer para transmitir principios y valores? Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es contar la historia de nuestra iglesia a nuestros hijos. Ellos deberían saber cómo surgió la iglesia adventista. Ellos deberían saber lo que sucedió en 1844, lo que sucedió en 1863, cuando la iglesia adventista se organizó, cómo la iglesia se esparció por el mundo. Pero cuando nosotros no contamos la historia de la iglesia para nuestros hijos, pues, ¿qué historia tienen? Entonces ellos van a tener una visión de iglesia, a veces, de una iglesia donde los principios comienzan a caer, a desaparecer. Y algunos hermanos sinceros, queriendo mantener los principios, quieren mantener las tradiciones, las costumbres, y entran en choque con una generación que ha aprendido que la libertad es lo más sagrado que tiene. En la última parte de este estudio veremos cómo transmitir el Evangelio a las nuevas generaciones. Sabes que últimamente oigo mucho hablar de cultura postmodernista, de cultura millennial. El millennial es aquel que tiene hoy entre 23 y 38 años. ¿Cómo predicar el Evangelio a esa generación? Y ahí yo veo a veces muchos pastores desesperados. Ay, ¿cómo hacemos? ¿Cómo adaptamos el Evangelio para el millennial, para el postmodernismo? Yo creo que tengo alguna autoridad para decir lo que voy a decir. Porque, primero, Dios me ha dado la bendición de viajar por el mundo entero. Yo conozco a los jóvenes en el Japón, yo conozco a los jóvenes en África, en Europa, en Norteamérica. Yo conozco a los jóvenes en Interamérica, en Sudamérica. Yo conozco a los jóvenes de lo que se llama el primer mundo, del tercer mundo. En fin, de todas las tendencias. Y conozco la iglesia en todos esos lugares. Y en todos los lugares predico el mismo mensaje. ¿Sabes por qué? Oh, querido, el ser humano, puede cambiar la cultura, puede cambiar la manera de ver las cosas, el estilo de comida, el estilo de ropa, el estilo de música. No que antes no había televisión, hoy día ya hasta la televisión pasó a la historia, hoy día todo es internet, hoy día todo es YouTube, hoy día todo es redes sociales. Puede cambiar lo que sea, pero el ser humano no cambia. Escúchame por favor lo que te estoy diciendo. El ser humano no cambia. Caín no mató a su hermano Abel. Y hoy prende la televisión o lee el radio y te vas a dar cuenta que habrá en algún lugar del mundo un hermano que mató a su hermano carnal. Caín no le preguntó a Dios: ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y mira el mundo hoy, si cada ser humano no se pregunta: ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Que me tengo que interesar con el problema del otro. Los miedos de la generación pasada son los miedos de la generación presente. La locura del hombre de antes es la locura del hombre de hoy. El hombre traicionero de antes continúa vivo hoy. El hombre desesperado y vacío de antes continúa vivo hoy. Y el mensaje de Dios es eterno, el Evangelio es eterno. ¿Por qué te complicas la vida? Predica a Jesús. El ser humano moderno y de todos los tiempos es movido a necesidad. Tú vas a la panadería porque necesitas pan, vas a la farmacia porque necesitas remedio, vas al médico porque necesitas hacer una consulta, vas al dentista porque te está doliendo el diente. El ser humano es movido a necesidad. Yo digo que el ser humano, así como la gasolina mueve al carro, la necesidad mueve al ser humano. Entonces toma la Biblia, toma los valores, toma los principios, toma la doctrina de Cristo y enseña al ser humano a través de sus necesidades. No le impongas deberes, muéstrale cómo la doctrina es el camino que Dios tiene para sacar a la humanidad de sus necesidades, de su soledad, de su desesperación, de su cinismo, de su esclavitud en los vicios.
Y eso es lo que predico en el mundo. Y cuando predico eso, yo veo al de la antigua generación, de la mediana generación, al millennial, todo el mundo con los ojos brillando de emoción, porque el ser humano no ha cambiado. Y nosotros queremos adaptar a veces el evangelio y los principios. No es posible. Pues que Dios nos ayude a pensar que los valores son eternos, los principios son eternos, pero las costumbres cambian. Y que Dios nos dé sabiduría para saber distinguir ambas. Que Dios nos bendiga ricamente.